Bienvenidos a un nuevo episodio de Latin Pilot Podcast, el lugar donde aprendemos del maravilloso mundo de la aviación. En esta ocasión continuamos con el tema de la historia de la aviación en México con un episodio muy especial, ya que marca la primera vez que México participó en la Segunda Guerra Mundial y lo hizo de una manera muy particular. Lo hizo con su aviación, con su fuerza aérea militar. Pero bueno, antes de comenzar con este episodio, para comenzar, me gustaría saludar a la tripulación de siempre. Jaime, Lalo, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hola Nico, todo bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, gracias. Aquí con medio set porque mi micrófono, mi compu no está funcionando, pero Aquí aquí improvisamos. aquí improvisamos. Todo para los fans. Todo para los fans. Exacto. Me da gusto que estés bien, Lalo. Qué bueno. Gracias, gracias. ¿Y tú, Jaime? Yo también muy bien, gracias. Ya después de 2 semanas sin vernos. Sí, Sí, bastante lo tiempo tuvimos ahora que sí. posponer Ujú. bastante, sí. Pero bueno, Pos- aquí estamos. Posponer, Nicolás. Sí, bueno, ahí está un poco de mi culpa. No Ya trabajo, me no pasa quemaron. nada. No, está bien, está bien. Bueno, ahora sí a lo que nos truje Chencha. ¿Qué es eso? Nunca habían escuchado esa frase. Yo no. No, ay, Jaime, eso de ser cretano, caray. Sí. Sí. Bueno, ya les contaba un poquito que el episodio de hoy trata de una continuación de la serie de la historia de la aviación en México. En este episodio 52 les vamos a platicar del Escuadrón 201, la primer fuerza aérea mexicana que salió del país y combatió fuera de él. Y esto fue durante la Segunda Guerra Mundial. Am, Lalo, Jaime, ¿ustedes han escuchado acerca de este escuadrón? ¿Cómo fue la primera vez que se enteraron de él? Pues yo creo que sí, de chico, alguna vez yo creo que le pregunté a mis papás que si México se había involucrado en la Segunda Guerra Mundial de algún modo. Y pues nada más Ujú. me dieron una cosa muy rápida, nada más de que pues, hubo un escuadrón de aviación que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y ya, pero no nada en específico del escuadrón. Ni de cómo se formó, ni en dónde se entrenaron, ni qué aviones volaban, ni a dónde fueron, ni nada. Vale, pues Nada este más eso. episodio es para ti también. Ujú. Aprenderé mucho. Aprende. ¿Y tú, Lalo? Yo la primera vez que supe del Escuadrón 201 fue porque donde viven mis papás, allá en la Ciudad de México, de relativamente cerca hay una colonia que se llama Escuadrón 201. Y pasábamos seguido por ahí, de hecho era el camino que seguía uno para ir al aeropuerto de la Ciudad de México y como me encantaba ir, pues pasaba seguido. Y de ahí fue que pregunté y pues me empecé a enterar de todo esto, ¿no? Y ya después también pues conocí el monumento que tienen ahí en Chapultepec, donde se les hace honores cada año. Entonces pues de ahí fue que fui conociendo la historia de este fabuloso escuadrón. Muy bien, entonces lo conocemos por relatos de otras personas y de monumentos que están regados por, sobre todo la Ciudad de México, ¿no? Y yo les voy a Así contar es. ahí un poquito más adelante de una anécdota que se me hizo muy curiosa y muy bonita de este escuadrón, de una persona en específico, pero bueno, más adelante les contaré de qué se trata. Todo inicia el 13 de mayo de 1942. México en ese momento era un país neutral y realmente el presidente Manuel Ávila Camacho no estaba no era como el mejor amigo de los Estados Unidos, para así ponerlo en palabras sencillas. Pero todo cambió ese día del 13 de mayo de 1942, cuando submarinos alemanes en el Golfo de México primero hundieron a un buque petrolero, el Potrero de Llano. Ahí fallecieron 13 personas y precisamente ahí comenzó este ataque por parte del eje de los países que estaban en contra de los aliados hacia México. México era un país que exportaba petróleo y era la razón por la cual estos buques se dirigían a Estados Unidos.
7 días después, el Faja de Oro fue igualmente hundido por un submarino alemán, y ahí fallecieron 9 marineros mexicanos. Obviamente ya después de este segundo ataque, se podrán imaginar que las tensiones sociales y políticas en México estaban a más no poder. Y aquí fue donde el presidente Manuel Ávila Camacho se vio obligado se vio presionado, mejor dicho, a declararle la guerra a los países del eje, que eran Alemania, Italia y Japón en su mayoría. El 28 de mayo de 1942, unos días después, les comentaba que fue el presidente Manuel Ávila Camacho el que le declaró la guerra al eje. México no quería participar como del todo, quería contribuir, pero quería evitar que las personas, los militares, sufrieran muchas bajas, por lo cual decidieron que su forma de ayudar iba a ser crear un pequeño grupo selecto de militares aviadores, y este pequeño grupo se llamaría la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, o qué otro nombre le podrían dar a esta. Escuadrón 201. El Escuadrón 201, muy bien. Aquí se enlistaron 300 personas que irían a defender la patria y apoyar a los esfuerzos de los aliados para poder derrotar al enemigo. Y aquí es importante decir que pues, el presidente no vio como la necesidad de ir a Europa, no lo vio ellos como tanto un enemigo, sino se centró más en Japón, ¿no? ¿Por qué, Jaime? Pues vieron que la amenaza de Japón era más inminente para ellos por el Mar de Cortés, porque venían a atacar a Estados Unidos, entonces lo vieron como algo más cercano que ir hasta Europa. Exacto. De hecho, hubo un intento o una misión no fallida, pero que no se ejecutó por parte de los japoneses, que planeaban desembarcar en las costas mexicanas. Me parece que en una costa de Sinaloa, si mal no recuerdo. Y como lo dices, ¿no? Fue Ávila Camacho que dijo, pues de este lado es el más seguro que nos van a atacar, ¿no? Aparte de que los submarinos nazis pues ya habían destruido los buques del otro Destruir el lado, Golfo. él Sí. decidió sí, cuidar del otro lado, ¿no? Ujú. Entonces este pequeño grupo de aviadores y mecánicos que conformaban los 300 enlistados se prepararían para ir a la guerra. Fue el 21 de julio de 1944, casi 2 años después, que en la Ciudad de México el presidente Manuel Ávila Camacho desorganizó la despedida para este grupo de pilotos que serían entrenados en los Estados Unidos, previos a ser desplegados en las Filipinas. Aquí hay una anécdota muy chistosa, o no chistosa, muy conmovedora, que en este último adiós, el presidente en turno le dijo a cada uno de los militares mecánicos y pilotos que se iban a ir a la guerra, que si existía algún deseo o solicitud que él pudiese cumplir o que él pudiese hacer algo porque se haga, ¿no? Antes de embarcarse a su viaje al lejano oriente. Hay una persona que precisamente es la que les decía al principio de este episodio que me llamaba mucho la atención, que fue el soldado Ángel Bocanegra del Castillo, que realmente se olvidó de sus intereses propios y le dijo al presidente: mi presidente, solicito que una escuela sea construida en mi pueblo natal de Tepoztlán, Morelos, ya que usted me da esta oportunidad de pagarla con mi sangre. Entonces, se preguntarán por qué se me hace tan especial este punto. Y es que, bueno, yo crecí en este pueblo de Tepoztlán, Morelos. Yo fui a la escuela primaria Escuadrón 201. Yo fui a esta escuela que el soldado Ángel Bocanegra mandó a construir.
Y no sé, se me hizo una anécdota muy bonita que me gustaría compartir. Y y ese punto, ¿no? De que él se olvidó de sus propios intereses y como él era maestro en Tepoztlán, decidió pues, dejarle un legado si en caso de que él no regresara, ¿no? Al final él sí regresó y hasta fue presidente municipal y todo, ¿no? Creo que falleció en el año de 1992. ¿Y ustedes saben cuánto tiempo se fueron a entrenar los pilotos mexicanos a Estados Unidos? Lalo. Fueron 7 meses en total los que estuvieron en entrenamiento allá en Estados Unidos. Estuvieron Ajá. obviamente practicando porque pues no, aquí en México no se tenía experiencia de combate, ¿no? Entonces pues sí necesitaban cierto entrenamiento y se fueron al campo aéreo de Greenville en Texas y también en Idaho estuvieron practicando, ¿no? Obviamente con la instrucción de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que pues ya obviamente para ese entonces ya tenían cierta experiencia en combate. No sé si escucharon o leyeron que dicen que la Fuerza Aérea de Estados Unidos, de la división de las mujeres, fueron las que entrenaron al Escuadrón 201 para usar las armas, ¿no? No, no sabía las famosas ¿Sí? WASP. Ujú. Sí, fueron las mujeres. Mira, sí, pues ahora sí que eran las que estaban haciendo todo el trabajo acá en Estados Unidos, ¿no? Porque toda la parte de los hombres pues se le estaba Desplegada. acabando los soldados en todo el mundo. Ujú. Muy bien. ¿Y cuántas se graduaron todos los 300 voluntarios? No, hubo 2 pilotos que desafortunadamente murieron en accidentes y otros 6 que fueron excluidos por parte de los exámenes médicos, ¿no? Por lo tanto, pues el número final fue de 30 pilotos los que asistieron. Pero bueno, ya sabemos que siempre, además de los pilotos, pues tiene que ir personal de tierra, ¿no? Personal que ayude a los Sí. pilotos, que se encargue de mantenimiento, que prepare las armas, etcétera. Y pues aparte de los 30 pilotos, fueron otros 268 integrantes del personal de tierra. Que usualmente, como dices, ¿no? Pueden pasar desapercibidos, pero su participación fue igual de importante que los pilotos. Exactamente. O sea, mantener esas aeronaves volando día y noche en Ujú. un ambiente, pues yo creo que Hostil. no tenían las instalaciones, ¿no? Ajá, un ambiente hostil, Sí. sin herramientas, etcétera, etcétera. Ujú. ¿Y ustedes conocen alguno de los apodos que adoptó este escuadrón? Las famosas águilas aztecas. Las famosas águilas aztecas, exactamente. Y el Pancho Pistola, si no me equivoco. Era su mascota. Sí, sí he visto las imágenes ahí donde están los aviones con Pancho Pistolas pintado a un lado, ¿no? Sí. Ujú. ¿Y vieron la imagen que tienen con una bomba? Que les mandan ¿Qué Mm, están haciendo? con viaje, no se lee muy bien, pero algo a Tokio y con cariño la FAEM. Y dice tequila, 1000 libras. Una bomba de tequila con eso ya. Es curioso ver cómo no se pierde el sentido del humor, ¿no? En esas situaciones. Exacto. Bueno, como ya mencionó Jaime, las águilas aztecas en total volaron 96 misiones de combate. En un total sumaron 1966 horas y sus principales objetivos en la guerra fueron misiones de observación, de bombardeo y ametrallamiento de posiciones japonesas en la región de Filipinas y Formosa. Al final, 5 integrantes de este grupo ya no pudieron regresar, fallecieron en combate y en entrenamientos, pero su participación fue muy, muy importante para el esfuerzo de la guerra, que a pesar del racismo que había por parte de los soldados, pilotos americanos, los mexicanos lograron demostrar su valentía y su destreza para volar estas peculiares tanques voladores, el Republic P-47 Thunderbolt,
¿Cómo era este avión? ¿Por qué es tan peculiar? ¿Lo han visto? Sí, ¿no? Sí, claro, es muy famoso. Este avión ¿Cómo es, Lalo? ¿Cómo lo bastante grande, describirías? ¿no? Pues, Ujú. era un avión bastante grande, o sea, no era como tal un caza, no era muy ágil y todo, pero, pues, se dedicaba más que nada al bombardeo, ¿no? Bombardeo de tanques, bombardeo de barcos, Sí. y pues, era bastante grande, o sea, te podía llevar hasta 1,103 kilogramos de bombas y tenía unos cohetes de 25 milímetros, ¿no? Y yo tenía aparte 8 ametralladoras de calibre 50. Entonces sí era un avión bastante grande. Grande Y y que era, resistente a los impactos, ¿no? ujú, Sí, bastante, ¿cómo se dice? Macizo, por así decirlo. superior a los Mitsubishi, ¿no? Sí, exactamente. Lo único es que los Mitsubishi, pues, eran más ágiles. Más ágiles, sí. Pero estos podían volar más alto, En me parece. velocidad Ajá. era más rápido? No, ¿verdad? Según yo, ¿El sí, el Mitsubishi? Mitsubishi era más Mm. rápido, pero como dice Sí, Jaime, sí, estos sí. podían volar más alto y tenían mayor alcance. De hecho, del tamaño que mencionas, Lalo, era una aeronave que pesaba ya totalmente cargada casi 8 toneladas. Ujú. Y esto lo hacía el caza, uno de los cazas más pesados de la época, de esa guerra, ¿no? Sí, exacto. Y ahí las aeronaves mexicanas tenían pues el típico logo del triángulo invertido, con los colores patrios. Y aparte estaba, la nariz del avión estaba pintada de una forma muy peculiar, que les llamó, que les dio el apodo de los White Noses, porque pues la nariz del avión estaba pintada con un color blanco. Para el 18 de noviembre de 1945, la guerra tenía pocos meses de haber concluido en Japón. El equipo de pilotos y mecánicos regresaron a la Ciudad de México y se organizó un desfile en honor de este grupo militar. Como ya les comentaba, tuvo una destacada participación en la guerra y que fueron parte fundamental para derrotar a los japoneses. Se dice que sus esfuerzos, sus ataques, llegaron al fallecimiento de 30,000 soldados enemigos, soldados japoneses, y que fueron parte fundamental de la liberación de las Filipinas. También esto ayudó un poco a unir a Estados Unidos y México, ¿no? Ya vemos que la relación antes estaba un poco delicada y con Correcto. esto, ujú, Por esta ayuda, ¿no? que este, prestó México. ujú, así es. Y hay un dato que leí en parte durante la investigación, que como tal México no solo ayudó con este grupo expedicionario de pilotos, realmente como dijo Lalo, las mujeres tomaron muchos los puestos de los hombres en fábricas, en las partes militar, adiestramiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y también la mano de obra mexicana fue parte de este esfuerzo. Muchos mexicanos migraron a los Estados Unidos y ayudaron de forma indirecta a que Estados Unidos ganara la guerra, ¿no? Con trabajo, a alguien que trabajara la tierra, que trabajara en las fábricas, etcétera, ¿no? Ya que la mayoría de los jóvenes estaban del otro lado del charco peleando. ¿Algo más que les gustaría agregar? Algo que les pareció interesante, curioso de este escuadrón. Pues nada, tú lo mencionaste al principio que se conmemoraba una vez al año, ¿no? Sí, exacto, les digo, hay un monumento ahí en Chapultepec Ujú. Ujú. que ahorita bueno, les digo, hay varias cosas, ¿no? Hay monumentos, hay obviamente calles, colonias, escuelas, como dices, ¿no?
y hasta una estación del metro de la línea 8, ¿no? Que es la que les digo que queda en la colonia donde normalmente, que la que estaba cerca de donde viven mis papás. Entonces, bueno, como les digo, también ahí en Chapultepec, pues está el mausoleo conmemorativo del Escuadrón 201, donde incluso están enterrados los cuerpos del subteniente piloto aviador Mario López Portillo y el teniente piloto aviador José Espinosa Fuentes, después de haber sido transferidos del Panteón de Dolores, y este se encuentra cerca del Monumento a los Niños Héroes. ¿Va? Y bueno, cada, cada 18 de noviembre era cuando se hacía, bueno, todavía se sigue haciendo un homenaje presencial, ¿no? Con los sobrevivientes del Escuadrón 201, que, bueno, si mal no recuerdo ya ahorita, hasta este momento, pues ya no queda ninguno sobreviviente, ¿no? El último murió, si mal no recuerdo, hace 1 o 2 años, no recuerdo exactamente. 2020, ¿no? Creo. Ujú, sí, El exacto, 25 de diciembre. Ajá, del 2020. Y pues ya, vaya, fue el último que quedaba vivo, entonces pues se sigue haciendo el homenaje, pero pues ya obviamente con los familiares, ¿no? Y los que le sobreviven Ujú. a los pilotos que participaron y bueno, a todo el personal que participó como tal en el Escuadrón 201. Y bueno, también cabe mencionar que la parte del Escuadrón 201, pues se dice que ha sido los únicos pilotos militares mexicanos que han visto combate. Es parte Ok. cierto, pero lo cierto también es que se sabe que hubo mexicanos que lucharon en la Real Fuerza Aérea, en la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Obviamente no iban representando como tal a México porque no fueron en una Fuerza Aérea mexicana como si lo hicieron los del Escuadrón 201, pero bueno, se sabe que sí hubo personas pilotos que estuvieron participando en la guerra, ¿no? Con con otras fuerzas aéreas de la parte de los aliados. ¿Habrá habido del otro lado también? Una buena pregunta, ¿no? Que hayan luchado con los alemanes o los Alemanes. japoneses. Pues mira, como fueron los que perdieron, si hubo alguno ni se menciona, entonces básicamente solo Eh, conocemos de los que estuvieron participando del lado de los aliados. claro. Y si alguien de la audiencia conoce ese dato, sería muy interesante que nos lo hagan saber. Digo, y también sabes que todavía existe el Escuadrón 201. Sí, Todavía existe, digo, ya son ahora nada más aviones Pilatus bueno, PC-7. Pilatos. Ajá. Ujú. Y algunos ya tienen también T-6 Texan y están en la base aérea militar número 4 de Cozumel. O sea, los mandaron, como estaban en la playa en las Filipinas, pues los mandaban a la playa acá en Vaya Cozumel que- también. Ujú. Muy bien, Lalo, está muy interesante eso de que pelearon en con otros países. Eso no se me había cruzado Ujú. por la mente. Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado en este corto episodio de la historia de la aviación en México, corto comparado con los demás. Ah, bueno. Les agradecemos, les agradecemos a todos que nos hayan escuchado. Si tienen alguna sugerencia de algún tema que nos hayamos pasado o les gustaría que profundicemos más, háganoslo saber por medio de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter o Instagram como Latin Pilot. O en YouTube nos pueden dejar un comentario debajo de este video. Les agradecemos que hayan escuchado este podcast y, y nada, se despiden de ustedes, la tripulación de siempre. Lalo, Vale. Lalo, Y Nico. Hasta la próxima. nos vemos.